Muy buenas tardes. Como siempre, vamos a dar un par de minutos de cortesía para que la gente se vaya conectando. Bueno, como sabéis, hoy vamos a dar un webinar en el que se va a juntar ese expertise en inversión y el expertise en fiscalidad que tenemos con nuestro partner, con TaxDown. Y bueno, vamos a tener además a los dos CEOs de las compañías para poder presentarlo y darnos también buenos insights al principio y luego ya nosotros entraremos en materia. Lo dicho, vamos a esperar un par de minutitos y en cuanto la gente haya podido entrar, dará comienzo. También comentaros, para cualquier tipo de duda o de pregunta, tenéis el chat abajo a la derecha, en el cual es anónimo, por lo tanto podéis sentiros libres de consultar y al final del webinar, pues bueno, leeremos un poco y abriremos también ese debate para resolver las dudas de la manera más dinámica posible. Dicho esto, vamos a comenzar. Doy paso tanto a Borja como a Sara, CEO de TaxDown y CEO de aquí de Bancoviz, en el que bueno, pues van a presentarnos. Si quieres, empieza tú, Borja, y a partir de ahí damos paso a Sara. Nada, genial. Muchas gracias a ti, Borja, también por la intro. Presentarme, soy Borja de TaxDown y estamos muy contentos de poder hacer este webinar conjunto con Bancovic y poder ayudar a los clientes a resolver el tema de inversión e impuestos, que siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Aquí desde TaxDown queremos empujar este partnership que tenemos con Bancovic, donde ya llevamos colaborando con ellos un par de años, no solo para el tema de declaración de la renta y de contenido fiscal y financiero, sino también para otros proyectos. Y nada, muy contentos de poder estar aquí y que podéis contar con el equipo de TaxDown para resolver todas las dudas que podáis tener con respecto al tema de impuestos, tributación o cualquier duda relacionada con el tema fiscal. Estupendo, muchísimas gracias, Borja. Vamos a dar paso también a Sara para que pueda presentar el banco. Nada, pues bueno, lo mismo un poco que Borja, que estamos muy contentos de colaborar con TaxDown. Supongo que muchos de los que estáis conectados ya sabéis que tenemos un acuerdo con ellos, donde intentamos ayudar a nuestros clientes, bueno, pues buscando a los mejores, bueno, pues en el tema efectivamente de fiscalidad y declaración de la renta. No quiero extenderme mucho, pero bueno, sí comentaros que nosotros somos un banco que tiene 25 años de experiencia, un banco portugués, donde en Portugal, bueno, pues tenemos muchas sucursales, estamos ya muy sólidos, y a España llegamos, bueno, pues hace 4 años y medio, 5. La actividad empezó realmente fuerte en el 2023 tuvimos una pandemia por medio, etcétera, y donde de verdad, digamos que empezamos fue en el 2023. Sentimos que estamos muy consolidados con los clientes españoles y simplemente comentaros que somos un banco un poco diferente porque somos un banco solamente de ahorro y de inversión. Es decir, no proporcionamos créditos ni préstamos, ¿no? Ayudamos un poco a todos esos ahorradores que buscan depósitos sin riesgo, bueno, pues a tener el mejor producto con un banco muy sólido detrás, por supuestísimo supervisado por el Banco de España, por el Banco de Portugal, con unas cuentas muy sólidas que son públicas. Y luego tenemos una gran oferta de productos de inversión donde hemos detectado bueno, pues que ese ahorrador aquí en España luego busca ampliar un poco su espectro de productos, aparte del ahorro, en productos que les proporcionen una rentabilidad. De ahí viene un poco también este seminario, porque hemos detectado que muchos clientes nos preguntan muchas veces por esta parte, ¿no? Por la parte de la parte fiscal, pero también, bueno, pues la variedad de productos que tenemos. No queremos hacer un webinar comercial, ni mucho menos, pero bueno, sí comentaros que somos un banco online, que tenemos oficina física, que es donde estamos ahora, en la calle Velázquez 74 de Madrid, y que si necesitáis cualquier cosa cuando acabe el webinar o queréis
más información o queréis veniros por la oficina, sois más que bienvenidos. Tenemos una atención al cliente que es por lo que nos distinguimos tanto aquí como en Portugal, y tanto el equipo de Borja, que es el que os va a contar ahora junto con TaxDown, bueno, pues muchas cosas, y con otros equipos como el equipo de apoyo al cliente, etcétera, estamos súper encantados de atenderos en lo que queráis y en lo que necesitéis. Y nada, simplemente os dejo con Borja, que es el manager del equipo de brokeraje del broker de Banco Big en España, es decir, que es toda la parte de inversión pura y dura, de bolsa, de bonos, de ETFs, de productos derivados. Es un gran experto, y luego os dejo también con TaxDown, donde ellos van a ir contándoos también toda esa parte de tributación que, como os decía al principio, notamos que hay siempre muchas dudas y mucho interés en tener, bueno, pues la información un poco más ampliada. Luego yo creo que es más sencillo de lo que parece, no os asustéis, pero simplemente hay que conocer de antemano cuál es esa tributación en esos productos de inversión que al final, bueno, pues cualquier inversor o muchos ahorradores pues quieren tener, ¿no? Una oferta amplia. Yo voy a estar conectada todo el rato, pero voy a quitar la pantalla para, bueno, para no despistar, pero si necesitáis algo o lo que sea, voy a estar aquí. O sea que me puedo volver a conectar y con pantalla, y estoy para lo que necesitéis. O sea que nada, os dejo ya. Estupendo. Muchísimas gracias a ambos. Como bien comentaba Sara, lo que vamos a intentar un poco en esta charla pues va a ser combinar, digamos, ese expertise, cada uno centrarse en lo suyo, y nosotros como banco de inversión, pues bueno, confiamos en este partner que es TaxDown para todo el tema de fiscalidad, y como hemos pensado esta presentación, bueno, es un poco teniendo en cuenta cada uno enfocado en su tema y poder hacer la cobertura total al cliente. Por favor, preséntate también. Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Yo soy Eduardo Armenteros, estoy a cargo de toda la parte de inversiones, por supuesto dentro de la fiscalidad, ¿no? En TaxDown. Y nada, muy emocionado de estar aquí hoy con Banco Big y sobre todo de ayudaros a todos a entender un poco cómo funciona la fiscalidad de las inversiones y cómo aprovecharnos de esas ventajas que nos permite la ley, ¿no? Para tributar menos al final. Bueno, lo bueno de esto es que al final vamos de la mano, es el mismo objetivo, y al final es optimizar tanto en la inversión como en la fiscalidad. Por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos un poco el índice en el cual, pues bueno, vamos a ver un poco cuáles son los distintos productos, explicar un poco lo que son las características de cada producto y luego enfocarnos también, por supuesto, en lo que son las características fiscales de cada uno de ellos. Sin más dilación, pues bueno, vamos a empezar un poco con esa presentación, como bien comentaba, del banco nuestra CEO, Sara. Llevamos 25 años en Portugal y aquí llevamos unos 5 con toda esa parte de ahorro y de inversión. Somos conscientes de que cada vez, pues bueno, los tipos de esos depósitos, también por el Banco Central Europeo, pues van a ir decreciendo, y vamos a dar esa alternativa también a inversión para no tener, pues digamos, una pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Entonces, a partir de aquí vamos a ver los diferentes productos. Los hemos, pues bueno, puesto, digamos, renta fija en el principio, en el cual pues todos conocéis que tenemos esos bonos del Estado, que pueden ser letras, bonos o obligaciones, dependiendo de la temporalidad, y que tanto han tenido de fama con esas grandes colas en el Banco de España para poder hacerlos. Y luego tenemos también, pues bueno, bonos de las empresas. Es el mismo producto, digamos, pero con un poquito más de riesgo, porque estás entrando en ese balance de empresas, aunque también pueden ser empresas potentes, tanto a nivel europeo como a nivel estadounidense. Ford, por ejemplo, es una de las más destacadas por estas emisiones. Luego entraremos un poco en renta variable, en la que hablaremos de acciones, también un poco de esas diferencias entre las acciones americanas que tanto se comentan, acciones europeas, que daremos varios insights que son interesantes, a lo mejor no nos superan en todo. Luego vamos a ver fondos de inversión, por supuesto, para toda la diversificación del riesgo, y que dentro también entran esos fondos de pensiones, que al final es un fondo de inversión. A partir de aquí, empezamos viendo cuáles son los tipos de fondos de inversión. Voy a centrarme un poco en lo que son los activos, y luego tú nos das tus insights de fiscalidad. ¿Vale? Perfecto. Entonces, en cuanto a esto, los primeros que tenemos son los fondos monetarios, ¿vale? Al final, estos fondos monetarios lo que hacen es invertir
en los mismos depósitos que pueden ofrecer diferentes entidades bancarias, lo que hacen es acumularlo y crear un fondo para dar esa liquidez y esa retribución, digamos, de una manera más sencilla y que no tengas tú que seleccionar cuál de ellos. Luego entraríamos en fondos de renta fija, que lo que hacen es invertir sobre esos productos que hemos visto antes, que son al final pues esos bonos, esas letras o esas obligaciones a diferentes temporalidades y sobre diferentes también geografías. Lo interesante de esto es que puedes juntar, puedes hacer, pues bueno, a lo mejor un 50-50 entre Europa y Estados Unidos, etcétera. Luego ya entraríamos en fondos de renta variable en los que puramente invierten en acciones a nivel global o enfocándose en diferentes geografías o sectores. Fondos mixtos en los que tenemos esa virtud de poder, pues bueno, combinar en una cartera tanto esa renta fija como esa renta variable. ¿Para qué? Para poder tener una cierta seguridad en esos cupones que nos va a dar la renta fija y luego también esa retribución variable con las subidas en bolsa. Luego tenemos fondos inmobiliarios, exactamente lo mismo que los mixtos, pero centrados en ese real estate. Y por último, los fondos de desarrollo, que ya va más enfocado en esa dinámica de proyectos únicamente inmobiliarios y desarrollos urbanísticos. En este caso, a mí lo que me interesaría saber también, Eduardo, es un poco cuáles son los pros y los contras respecto, por ejemplo, a productos que veremos después, como puede ser el ETF, que al final es algo similar, ¿no? Y saber un poco a nivel no operativo, sino a nivel fiscal, qué nos puede interesar en qué casos. Vale, si te parece, ¿quieres que hagamos un poco un esquema de tributación en general para de la creación de renta? Y con eso, claro, ya entramos en, Perfecto, claro, el producto. Sí. Digo, porque para que la gente lo entienda un poco, al final nosotros aquí, con estos productos, declaramos en la declaración de la renta, que es ese modelo 100 que tenemos que hacer todos los españoles, ¿no? ¿Y qué declaramos? Pues las rentas que hemos obtenido. Vamos a nivel súper básico. Se divide en dos bases. Base general, que es donde yo tributo por mis salarios, si tengo alquileres, por ejemplo, que tiene un tipo impositivo mayor, puede llegar incluso al 50% dependiendo del caso. Y luego está la base del ahorro, que es donde nos vamos a centrar hoy porque son todos estos productos de inversiones. La base del ahorro, como bien suena el nombre, es pues lo que yo hago con mi dinero, ¿no? Pues oye, compro acciones, compro ETFs, vendo, yo qué sé, depósitos, etcétera, ¿no? Lo que tú haces con tu capital. Pues eso iría a la base del ahorro, que tiene un tipo impositivo menor. Por lo tanto, nosotros siempre nos compensa más tributar por la base del ahorro, ¿no? Vale. Y el tipo máximo aquí sería del 28%. Ahora, dentro de esa base del ahorro tenemos ganancias y pérdidas patrimoniales y rendimientos de capital mobiliario. Que es muy sencillo. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Oye, yo he comprado algo, lo he vendido. ¿He ganado o he perdido dinero? Facilito y sencillo. Rendimientos de capital mobiliario. Yo he puesto mi capital a trabajar. Por ejemplo, lo he dejado en un banco y el banco me ha pagado unos intereses mensuales o anuales o lo que sea. He comprado un bono de una empresa que me paga pues ese interés, ¿no? Pues eso iría en rendimiento de capital mobiliario. Yo creo que ha quedado más o menos claro el esquema, la estructura, ¿no? Sí, o sea, lo que tenemos claro, entiendo que son esas ganancias o pérdidas son por transacciones que nosotros hemos decidido que finalicen, Efectivamente. mientras que lo otro es simplemente rendimientos que son recurrentes, ¿no? Exactamente. Dividendos, por ejemplo, también iría ahí, ¿no? Ese tipo de... Es todo aquello que nosotros no decidimos terminarlo, sino que simplemente nos da una renta, ¿verdad? Efectivamente, nos van pagando esa renta pues cada X tiempo dependiendo del producto. Perfecto. Entonces ya atacando directamente lo que mencionábamos antes, a nivel fiscal o a nivel producto, ¿no? ¿Qué me beneficia más? ¿Un fondo de inversión normal o un ETF? Vale. Digamos que eso es la pregunta, ¿no? Eso es. Vale, pues vamos a empezar por el tema fiscal, que es el que yo más controlo. A nivel fiscal, es verdad que los fondos de inversión tienen una ventaja, que es que Hacienda nos permite, y esto pasa solo con los fondos de inversión, Hacienda nos permite traspasar de un fondo de inversión a otro sin tener que pagar impuestos. Esto es muy beneficioso, por ejemplo, si yo pues quiero deshacerme de una posición más conservadora y quiero entrar en un fondo de inversión pues más arriesgado, puedo hacer ese traspaso de fondos sin tener que tributar por ello. Esto no significa, y esto es muy importante, no significa que no vayamos a pagar impuestos por ello. Este impuesto se difiere en el tiempo, es decir, como va hasta el final. Y cuando yo venda definitivamente ese fondo de inversión, pues pagaré impuestos por ello. Perfecto. Los ETFs, lamentablemente, no tienen esta ventaja, pero tienen otras ventajas a nivel producto que si quieres comentar. Perfecto. También se me ocurre una pregunta aquí, porque al final estás difiriendo, como bien dices, esa tributación, pero se te va a hacer más complejo a la hora de tributarlo en un momento final.
compensar, digamos, esas pérdidas o ganancias, ¿no? Porque lo vas a tener que hacer todo en el mismo ejercicio después de muchos traspasos, mientras que con los ETFs, si vamos liquidando ejercicio a ejercicio, podemos compensar un poco pérdidas y ganancias, ¿no? Sí, que eso es, yo creo que es un punto súper importante el que acabas de tocar, que es la compensación de pérdidas y ganancias. Que básicamente, ¿cómo funciona eso? Pues si yo he tenido ganancias en la declaración de la renta, pues lamentablemente tengo que pagar impuestos por ello, ¿no? Pero si yo he tenido pérdidas, las puedo utilizar para compensar esas ganancias. Vale. Imaginemos que yo he tenido pues 100 euros de ganancias con un fondo de inversión y 100 euros de pérdidas con un ETF. Vale. Pues yo puedo compensar al 100% por ello y por lo tanto no pagar impuestos. Vale. Además, si tengo más pérdidas, puedo compensar hasta el 25% de la otra cajita que decíamos de rendimientos de capital mobiliario, que serían esos dividendos, intereses y tal, y si aún así me sobran pérdidas, llevármelas a 4 años. Es decir, las pérdidas nos sirven un montón en la declaración de la renta. Y eso con un fondo de inversión, pues no voy a poder hacerlo. Porque claro, si yo, imagínate, tengo un fondo de inversión y digo, oye, es que voy regulinchi con este fondo, me quiero cambiar a otro que me vaya mejor. Pues esa pérdida no me la voy a poder dar. La voy a arrastrar, digamos, ¿no? Hacia el futuro. Y no voy a poder jugar con, oye, pues estoy llegando a fin de año, igual tengo esto en pérdidas, he vendido esto en ganancias a principio de año que me ha ido muy bien, pues voy a compensar para al final pagar menos impuestos. Vale. Vale, entiendo que todo esto también, o sea, habría que optimizarlo hasta el nivel de, imaginemos que he tenido una transacción inmobiliaria o algo por el estilo que no me ha salido demasiado bien, también podría jugar con esa base para compensar ganancias. Efectivamente, y nosotros lo recomendamos siempre a nuestros inversores, o sea, bueno, a nuestros inversores no, a la gente que invierte, claro, que viene a Tax Down a hacer la creación de la renta, que tengan en cuenta la fiscalidad a la hora de tomar decisiones también, porque hay veces que el impacto fiscal te puede variar mucho. Claro, puede mermar mucho al final del beneficio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Si yo he tenido, pues, yo qué sé, una ganancia con una venta de un inmueble, pues puedo compensarla con una pérdida de acciones. O al revés, me ha ido genial en bolsa este año y en unas, yo qué sé, en criptomonedas me ha ido fatal. Pues puedo compensarlo también. Al final, yo puedo compensar todos esos productos que he ido operando, pues inmuebles, fondos de inversión, ETFs, criptomonedas. Y por lo que tenía entendido, y por lo que te decía que a lo mejor puede ser atractivo este tema de los ETFs, es que siempre, aquí en este caso, el orden de los factores sí que altera el producto y primero tienes que generar la pérdida para luego compensar con ganancias, si no me equivoco. Efectivamente, siempre es súper importante que la pérdida sea realizada, es decir, que tú hayas vendido y que lo hayas ejecutado. Vale. Imagínate que yo este año me he ido muy mal y me he tenido unas pérdidas. Si yo no las incluyo en la declaración de la renta, si el año que viene yo tengo ganancias, vale, y no me las he incluido, no me lo puedo compensar. Yo no puedo decir, ay, que yo tenía unas pérdidas el año pasado. No, yo tengo que declararlas y el año que viene ya compensa. Si se nos ha olvidado, podemos hacer complementarias, bueno, rectificativas en este caso de años pasados. O sea, tenemos 4 años para corregir declaraciones. Vale. Pero aún así, pero sí. Importante que tienen que ser ejecutadas y no latentes. Efectivamente. Nosotros hemos tenido que vender el producto y por eso hablábamos de la diferencia entre esos ETFs y esos fondos. Pero esto con toda la fiscalidad, es decir, con cualquier producto yo tributo cuando lo realizo. En el momento en que yo realizo esa ganancia, esa venta, ¿no? Esa ganancia o esa pérdida, dependiendo del caso. Sí, porque muchas veces tenemos que informar de cómo han ido nuestras inversiones, pero únicamente a título informativo, para que sepan lo que tenemos, pero no, digamos, para esa tributación de pérdidas o ganancias, como en el caso, por ejemplo, de CFDs o otros productos derivados, que se informa de la posición que tienes, pero no a título fiscal, sino solo informativo. A declaración de la renta va la renta, que es general. ¿Y eso cuándo es? Pues cuando vendes. Vale. Puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo nos haya ido, pero hay que incluirlo en la renta. Vale, y ahora, por entrar, digamos, sabiendo ventajas de cada uno de los productos, vamos a hablar un poco más puramente operativo de esos ETFs y por qué surgen esos ETFs y qué es el atractivo de ellos, ¿vale? Al final, el ETF es una canasta, es una cesta, igual que los fondos de inversión, en la que nosotros vamos metiendo productos, ¿vale? ¿Qué es lo atractivo? Que al final estos ETFs lo que han hecho ha sido adaptarse al tiempo actual. Nosotros estamos en una sociedad que llaman de clic, de que queremos todo inmediato. Totalmente. Entonces, al final, lo que vino a suplir estos ETFs es, oye, vamos a crear un producto que tenga esa facilidad de tener cosas dentro para tener diversificación, pero que lo pueda ejecutar en el mismo horario bursátil que se ejecutan las acciones. Es decir, que si yo quiero comprar a las 9 de la mañana y vender a las 3, puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí surgen estos ETFs. Al final, tienen todos los baremos y todas las opciones que tienen los fondos de inversión, porque podemos invertir en renta fija, podemos invertir en renta variable, tenemos mixtos, pero aparte de ello, hay ciertos ETFs que nos permiten incluso ir en contra de ese propio activo. Es decir, imagínate que nosotros pensamos que como el oro está muy alto, queremos ir en contra de ese oro. Podemos meternos en un ETF que directamente
haga el sentido inverso del oro para no tener que utilizar, digamos, ningún producto apalancado y trabajar con nuestra nómina, ¿vale? Y aquí es donde es muy interesante. Sin entrar en derivados, ni cosas efectivamente, todo regulado, sin ningún tipo de apalancamiento si no lo queremos, simplemente le da la vuelta al producto. Súper interesante. Y es capaz de replicarlo, digamos, al final. Y una cosa muy importante, la mayoría de ellos son gestión pasiva, por lo tanto, hay dos ventajas en ello. Lo primero, sabemos que está dentro en todo momento, porque no hay una gestión activa de ello, como puede ser un fondo de inversión, que el gestor cambie acciones y nosotros no tengamos información sobre ello. Y lo segundo, el porcentaje de esa tasa de cobro, digamos, el TER, ¿vale? Los fondos de inversión estamos viendo que es más o menos el 2% lo que se cobra y aquí la mayoría de ETFs, lo tenemos por debajo del 0,5%, ¿vale? Por lo tanto, al final lo que buscamos, y creo que es un atractivo muy grande en capacidad de optimizar la fiscalidad con esas ganancias y pérdidas y optimizar también los costes con esa gestión pasiva. Efectivamente. Entonces creo que puede ser muy, muy interesante. A partir de aquí cerramos, digamos, lo que es la rama de diversificación y de estas cestas y entramos más en acciones puras, ¿vale? Aquí sí que te voy a dar paso para que nos expliques también un poquito qué diferencias hay entre la tributación de acciones nacionales, internacionales, europeas, para que nos ilustres un poco. Vale, pues mira, si quieres vamos primero a cómo tributan las acciones en general y vamos viendo por zona. Entonces, las acciones en general, Hacienda nos obliga a utilizar el método FIFO, que para quien no sepa lo que es básicamente, viene del inglés first in, first out. Lo que viene a decir es, oye, las acciones que yo estoy vendiendo corresponden a las primeras que compré. Esto, claro, a nosotros como ya inversores, pues nos chirría un poco, ¿no? Porque tú dices, joder, ¿cuánto gana? Pues te haces un precio medio, te haces tal. Aquí Hacienda lo que dice es, no, mira, si tú compraste una acción de Amazon en 2020, una acción de Amazon en 2021 y la vendes en 2024, la que estás vendiendo no es un precio medio entre ambas, no está, la que estás vendiendo es la primera. Perfecto. ¿Vale? Entonces, las ganancias y las pérdidas de las acciones las tenemos que calcular así. Ahora, esto aplica para todas las acciones, independientemente de si es en España o tal o vale. fuera. Ahora, ventajas bueno, ya entrando en dividendos directamente. Perfecto. Bueno, lo que también podemos decir es que independientemente de donde tú liquides esas ganancias o pérdidas, ya vengan de Estados Unidos o vengan de Europa, al final a la Hacienda le da igual. Es simplemente los euros que hayas ganado y es lo que tributas. Súper importante eso, es verdad. En la declaración de la renta, Hacienda nos obliga a tributar por la renta de origen mundial. Es decir, si tú eres residente fiscal español, has pasado más de 183 días en España, tienes que tributar por tu renta, aunque sean acciones estadounidenses, aunque sean acciones de Francia, aunque sean acciones de China, lo que sea. Tú, si has obtenido una renta, tienes que tributar por ello. Y otra cosa importante también es que hay que tributarla en euros. Hacienda, porque hay veces que, oye, pues yo tengo acciones en yenes, tengo acciones en, yo qué sé, rupias, en dólares. Hacienda te dice, tú, en la declaración de la renta española, lo tienes que poner en euros. En la divisa local. Efectivamente. En la divisa local. Vale, y importante que en este caso sí que daría un poco igual que nosotros operásemos mercado americano, europeo o nacional, porque al final lo único que vamos a tributar es aquí en España las ganancias que repercuten. Exactamente. O sea que 100 euros ganados en Amazon y 100 euros ganados en Iberdrola van a ser igual a efectos de renta. Y otra cosa súper importante también que nos preguntan un montón es, oye, pero mi dinero sigue en el broker o en el banco. Yo no lo he sacado digamos, a líquido, ¿no? No lo he hecho cash en mi cuenta bancaria, cuenta corriente normal y corriente. Nos da igual. O sea, en el momento en que tú hayas vendido, aunque tu dinero, digamos, siga ahí, e incluso aunque lo reinviertas, que hay gente que dice, pero es que yo he vendido, pero he reinvertido, da igual. Tú en ese momento tienes que tributarlo en la declaración de la renta, independientemente de si yo me he traído el dinero o no. Perfecto. Que esto también nos lo preguntan muchísimo. Sí, que no es que sea un disponible o un indisponible, sino simplemente como lo has liquidado, es el momento de... O sea, siempre tienes en cuenta en el año en el que lo liquidas para esa tributación. Exactamente. Perfecto. Y luego, súper importante, porque sabemos que en España hay una muy buena cultura de dividendo y aparte tenemos empresas muy potentes que dan dividendos atractivos. Y muchas veces también está esta duda de, oye, en América hay empresas que dan el 8, el 9% del dividendo y aquí en España están dando solo un 7%. Ojo, porque a lo mejor incluso por esa fiscalidad puede salir más interesante la empresa española que da un 7 que la que da un 9 en Estados Unidos. Exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los dividendos que nos pagan en el extranjero. ¿Por qué? Por las retenciones. ¿Qué es esto básicamente? Pues que la empresa cuando te va a pagar el dividendo se queda un poquito y se lo da a Hacienda. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy recibiendo dividendos de una empresa estadounidense, se va a aplicar la retención de Estados Unidos.
Vale. Aquí yo tengo una ventaja como español, que además tenemos muchos convenios, que es el convenio de doble imposición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, digamos que Estados Unidos y España llegan a un acuerdo y dicen, oye, para ti español, que estás recibiendo dinero de Estados Unidos, estás pagando impuestos en Estados Unidos y estás pagando impuestos en España. Eso es. Entonces, para solucionar eso, aparecen los convenios de doble imposición que establecen unos límites. Vale. En España y Estados Unidos, por ejemplo, esto varía dependiendo de cada país, pero entre España y Estados Unidos es un 15%. Vale, que es ese documento que nosotros tramitamos además en el banco con la Hacienda Americana, que es el W8B. Efectivamente. Ese documento lo que hace es decirle a Estados Unidos, oye, que este señor es español, es residente fiscal español, no le retengas como a un americano, reténle como a un español y que se le aplique el convenio de doble imposición. Y además, súper bien por vuestra parte aplicarlo, porque hay muchos otros competidores que no lo hacen. O sea, eso es, no solo el aplicarlo, sino que simplemente con ese documento nosotros nos encargamos de todo y tiene una vigencia de 3 años. Efectivamente. Y cada 3 años se hay va que renovando renovarlo y sobre nosotros recae, digamos, esa tarea de hacer. ¿Vale? Por lo tanto, agilizamos también todos esos trámites. Genial, y eso es fantástico, de verdad. Y entonces, nada, con eso tú ya le dices a Estados Unidos, oye, este señor es residente fiscal español. ¿Qué pasa normalmente? Que o no se hace esto y entonces te han retenido en los lados, acabas pagando impuestos de más, pues típica persona que recibe impuestos de yo qué sé, Amazon y le retienen un montón y aquí recibe un Y dividendo importante que estamos hablando prácticamente de un 50%, porque tenemos el 30% americano y el 19% español. Claro, tú pagas impuestos en los dos sitios. Por lo tanto, si no estamos te aplicas hablando de el un convenio, 50%, ese 9% tan reduciente que se muestra, al final acaba en un 4,5%. Sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado y aplicar bien el convenio de doble imposición y además hacerlo nosotros mismos no es nada fácil en la declaración de la renta. O sea, con TaxDown es automático todo. Bueno, los que lo habéis probado ya lo sabéis. Simplemente todo va súper automático. Hacemos los cálculos nosotros, etcétera. Pero es un tema que Hacienda revisa muchísimo si se ha aplicado bien, qué porcentaje se ha aplicado, porque claro, ellos dicen, oye, que yo quiero pasta, ¿sabes? Claro. Al final tú le estás diciendo a Hacienda, esta pasta yo ya la he pagado en Estados Unidos, no te la voy a pagar a ti. Y eso a Hacienda española no le gusta nada. Claro. Entonces, por eso muchas veces recibir dividendos de empresas españolas es también muy ventajoso en que ese trozo de impuestos no te lo estás dejando, sino que lo recibes. Entonces, igual, Amazon, me lo invento, digo Amazon, pero puedo decir Disney o lo que sea, o cualquier empresa, paga un 9 y Repsol paga un 7, pero aunque parezca más, luego por impuestos yo estoy recibiendo menos. Y importante yo, por lo menos como inversor, que a mí me interesaría es que el 15% de origen en Estados Unidos, aun con ese tratado de doble imposición, no te lo quita nadie. Por lo tanto, ya tienes que buscar que la diferencia sea mínimo de un 15% más en la acción estadounidense que en la europea para que compense. Y además, lo que suele pasar muchísimo es que te retengan más de ese 15% en Estados Unidos. Vale. ¿Y qué pasa? Que España dice, vale, el 15%, guay, no pagas impuestos, pero imagínate, me lo invento, te han retenido un 20%. Pues ese 5% restante te tienes que ir a Estados Unidos a reclamarlo. Vale. Y eso es traducción jurada. O sea, es un proceso dificilísimo y muy caro. Vale. Si eres Amancio Ortega y has recibido 1.000 millones de euros en dividendos, pues igual te compensa. Claro. Pero para los inversores normales y corrientes, normalmente te es más caro el proceso de reclamar lo que se ha quedado a Estados Unidos que lo que te ha quedado de dividendo. Perfecto. Entonces, pues eso, el 15%, oye, yo he hecho genial, lo he hecho a través de Banco Big, me lo han retenido, me lo han hecho bien, el 15% no lo pago, pero aún así queda un 5% en Estados Unidos. Claro. Normalmente eso, lamentablemente, me lo como, porque ir a reclamarlo es mucho más difícil. Claro, y es un proceso muy largo, complejo y costoso. Efectivamente. No sale rentable a no ser que tengas un patrimonio muy, muy grande. Exactamente. Entonces hay que, por eso digo que a la fiscalidad, y como decías tú, ¿no? Es muy importante a la hora de tomar una decisión de, oye, pues quizás veo que una empresa estadounidense paga un dividendo mayor, pero es que luego en neto me hago las cuentas y me llega menos dinero. Entonces hay que tener ojo con eso y hacerse bien los cálculos. Aún así, tenemos también, en relación a todos estos ETFs, hay, bueno, pues una bolsa de acciones que se llaman dividendos aristocráticos y dividendos kings, reyes, que son acciones que durante los últimos 25 años han ido creciendo los dividendos todos los años o durante los últimos 50, ¿vale? Entonces, puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos tener dos opciones. El primero, que esos dividendos sean acumulados, es decir, que todas esas empresas que van dando dividendos se acumulen y nos genere al final ese interés compuesto, o que lo distribuyan de manera directa. A nivel fiscal, ¿qué es lo que más nos interesaría o lo más óptimo? Siempre a nivel fiscal es mejor que las cosas no pasen por ti. Vale. Eso en general. Perfecto. Sí, por eso a nivel fiscal muchísimo mejor los fondos, los ETFs y tal, que reinvierten los dividendos. Perfecto. O sea, lo que normalmente se tiene la nomenclatura de acumulación. Claro. Vale. Vamos a poner el mismo ejemplo. Imagínate,
yo recibo dividendos, yo qué sé, de varias empresas, recibo ese dividendo, pago impuestos y con lo que me queda reinvierto en esa empresa. Perfecto. Cada vez que yo recibo se me está yendo en ese interés compuesto un trocito en impuestos. En cambio, si se acumula directamente, eso no pasa por mí y ese extra, que si eso se ve muy fácil en la gráfica de interés compuesto, Sí. ese extra al final es una pasta. O sea, eso se va acumulando, acumulando, acumulando y si el dividendo no pasa por mí, fiscalmente y también financieramente, me compensa infinito. Y al final esto es también lo que aplican las propias empresas, que al final hay política de distribución o de no distribución de dividendos. Por ejemplo, si tenemos a Take-Two, tenemos a Palantir, todo lo que son empresas tecnológicas que se denomina growth, es por esto mismo. Claro. Es porque todos estos beneficios, en vez de distribuirlos de dividendos, los reinvierten en la empresa para ese crecimiento. Exactamente. Luego tendríamos, por ejemplo, empresas pues como puede ser Telefónica, como puede ser Iberdrola, que son más value y sí que realmente distribuyen esos dividendos. Creo que aquí no es algo sustitutivo, sino más complementario. Es decir, Sí, podemos depende de la tener estrategia de cada uno. las Claro. dos en cartera, una que nos vaya dando esos rendimientos generados y luego confiar en las tecnológicas a lo mejor para esa redistribución, acumulación y al final crecimiento de la empresa. Claro. Aparte de esto, tenemos también, bueno, todo lo que son las preguntas que podría tener la gente a la hora de invertir en todos estos productos y decir, oye, vale, yo tengo en cartera fondos de inversión, ETFs y acciones. Entre todos ellos, yo puedo hacer la fórmula para si he tenido ganancias en uno o pérdidas en otro. Todo esto, ¿cómo lo preparo? Importante que nosotros lo repercutimos directamente en un informe y luego ese informe, la gente que trabaje con vosotros se lo pasamos de manera directa y lo gestionáis, ¿no? O sea, al final es optimizar toda la cadena. Nosotros tener nuestro expertise en inversión para que los costes sean los más reducidos posibles y la inversión salga lo mejor posible, y vosotros que ese neto llegue lo máximo posible. Efectivamente, tal cual lo has mencionado. Además, vosotros reportáis directamente a las entes tributarias, que eso también sale directamente en los datos fiscales y nosotros automáticamente también lo pescamos. Es decir, si alguien ha operado a través de vosotros, esa información suele salir directamente, ya tú entras en TaxDown, inicias sesión y lo pescamos automáticamente porque nosotros tenemos conexión directa con Hacienda. Entonces es eso. Invertir bien, ¿no? Sí. Acabar ganando dinero y que ese dinero, a través de nosotros, llegue lo más limpio posible a tu bolsillo. Efectivamente. Y al final creo que también es una dupla, es un binomio que es necesario, porque al final si nosotros, imaginemos que hemos tenido un muy buen año y hemos tenido una cartera espléndida en el año 2023, pero en el año 2022, con toda la guerra de Ucrania, etcétera, hemos sufrido un poquito más y hemos entrado en una cartera en pérdidas, si no sabemos esta compensación, podemos incurrir en una doble tributación que nos interese. Sí. Entonces, al final hay diferencias que son grandes, son mayores, y creo que al final esta asociación tiene mucho sentido porque cada uno tiene un expertise, pero los dos benefician al cliente final. Efectivamente. Entonces, eso creo que es muy, muy bueno, y también tener la tranquilidad absoluta de que la gente que trabaja con TaxDown va a tener comunicación directa entre nosotros y que todo se va a poder agilizar y presentar bien en Por Hacienda, supuesto. ¿no? Que al final sabemos que cuantos menos problemas con Hacienda, mejor. Sí, eso desde luego, nosotros lo tenemos clarísimo. Siempre mejor. Entonces, a partir de aquí, vamos a leer también unas cuantas preguntas que tengan ellos y poder ayudarles lo máximo posible. A partir de aquí, también deciros que nos podéis digamos, pues bueno, conectar con lo que necesitéis y contactar a los teléfonos del banco, que estaremos encantados de poder ayudaros. Y también, bueno, pues mira, leo por aquí la duda en tema de tributación de fondos de inversión, ¿vale? ¿Los fondos de inversión también pueden ser acumulación y distribución? Por supuesto que sí, pueden tener ambas ambas características o podemos buscar ambas formas de retribución, pero mi pregunta es, si vienen los fondos de inversión, esos dividendos, vienen de acciones o vienen de ETF, ¿tienen la misma política a la hora de declararlos o son distintos por el producto? Al final, o sea, se declara igual. Nosotros pensemos que, y esto se lo digo mucho a los clientes que vienen a TaxDown también, que por muy complicada que sea la operativa en sí o el producto financiero, que eso pasa muchísimo con derivados, apalancamiento, etcétera, ¿Sí? Al final Hacienda lo que dice es, vale, muy bien, muy complicado, lo que quieras, pero ¿cuánto has ganado? Vale. ¿Y cuánto me llevo? ¿No? Al final es eso. Entonces, al final es, oye, independientemente
lo que sea el producto, lo que haga, me va a caer en una de las dos casillas. O ganancias y pérdidas, ¿Vale? o rendimientos de capital mobiliario. Perfecto. Una de esas. He recibido dinero yo sin tener que pues, vender un producto, sin tener nada, pues me han pagado unos dividendos, me da igual que ese dividendo venga de un fondo de inversión, que venga de una acción, Vale. que venga de un ETF. ¿Qué ha pasado ahí? He recibido un rendimiento de capital mobiliario, pues va a tributar ahí. Vale. Que yo he vendido, ¿qué he vendido? Acciones, una casa, un fondo de inversión, un ETF, criptomonedas, lo que sea. He vendido algo, una joya, o sea, lo que sea. Vale. He vendido a la ganancia y pérdida. O sea, Perfecto. al final son esos dos cajones. Son Entonces, los dos paneles, ¿no? y eso yo creo que simplifica mucho a la hora de tomar decisiones también financieras, ¿no? De, oye, esto, vale, es un producto complejo, pero ¿cómo va a tributar? Pues Vale. para que lo entendamos, yo he ganado o he perdido dinero vendiendo, pues ganancias y pérdidas. Yo he recibido unos intereses, unos dividendos, un algo, rendimiento de capital mobiliario. Vale, también otra de las cosas que nos preguntaban y que tiene todo el sentido es, oye, yo en los ETFs, a mí lo que me dan siempre es el bruto, pero en los fondos de inversión Hacienda sí que retiene antes la ganancia o pérdida cuando liquidamos. Entonces, al final puedo disponer un poco de mi dinero en los ETFs o en las acciones para poder seguir haciendo esa reinversión, mientras que en los fondos de inversión ya nos ha quitado su parte Hacienda antes, ¿no? Efectivamente, es súper interesante esto que mencionas, porque claro, en los fondos de inversión normalmente retienen y le dan ese dinero a Hacienda y tú, al final, esto no significa que no vais a pagar impuestos por los ETFs, ¿eh? Pensar que ese bruto, aunque tú lo recibas en bruto, vas a tener que pagar por ello. Pero es verdad que te sirve para generar más rendimientos mientras tanto, ¿no? Al final, pues la declaración de la renta es como una especie de ajuste de cuentas con Hacienda a final de año. Si yo he dispuesto de ese dinero y me ha servido pues para generar más intereses, para hacer esa bola de nieve más grande, claro, pues estupendo, claro. Sí, y sobre todo porque al final sabemos que todo lo que es el mundo de la inversión se mueve por porcentajes, y entonces no es lo mismo que si yo he ido liquidando en los diferentes meses, imaginemos que he liquidado cada 3 meses y he hecho 4 liquidaciones, no es lo mismo que al final de las 4 liquidaciones me hayan ido quitando el 19, 19 y 19, a que yo haya tenido todo y entonces haya sacado un 3% sobre el total y no sobre esas cantidades que se van retirando. Claro. Entonces creo que también ahí puede ser interesante esa virtud del ETF y por lo que se está haciendo tan sonado, porque al final digamos que combina lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí. Esa inmediatez, esa liquidez y también toda esa bolsa de productos. Importante también, nosotros como expertos en inversión lo que intentamos es estar de la mano de los mejores, como con vosotros en fiscalidad, y también tenemos acuerdos con grandes gestoras como es Vanguard y Banek, que son de las más grandes que hay a nivel mundial, en este tema de ETFs. Por lo tanto, al final creo que estar rodeado de los mejores te hace ser uno de ellos y es lo que intentamos. Por ir también cerrando un poco todo, podríamos preparar también para toda la gente que nos está escuchando y con las dudas que vayan teniendo, que quedarán sin contestar, llamarnos a los teléfonos y que esto quedará grabado en YouTube y luego poder preparar otro un poco más enfocado, si te parece, en las propias preguntas y hacerlo un poco una charla. También teníamos pensado, como bien decía Sara, aquí en nuestras instalaciones, esto es Velázquez 74 aquí en Madrid, para todos los clientes que quieran venir, podríamos organizar, por supuesto, pues un acto, que vengan presencial y nos conozcan, que al final, aunque seamos digitales, nunca hay nada más cercano que poner cara. Por cerrar un poco, darte las gracias por estar aquí y por ilustrarnos, que al final eres un experto en la materia y da gusto escucharte. Y bueno, lo dicho, que con total confianza estamos por aquí y libertad para que nos contactéis. Mil gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y muchas gracias a todos por haber estado. Si alguno tiene una pregunta súper urgente que necesite hacer a TaxDown, podéis escribir a support@taxdown.es. Y alguno de nuestro equipo, encantado de ayudaros. Pues perfecto. Vamos cerrando por aquí y hasta pronto. Vamos a estar en contacto para los clientes y bueno, lo veremos. También despedir por parte de Sara, que creo que la tenemos conectada. Sí, he estado todo el rato. Nada, simplemente que muchísimas gracias a todos y recalcar eso, que estamos para lo que necesiten. También nosotros tenemos un correo electrónico y yo es que no veo bien si había preguntas ahora o no, pero bueno, si las había y no las hemos contestado, eso que nos pueden escribir también, el correo está en la página web en bancobig.es y ya está, y muchísimas gracias. Nos podéis contactar por concretar en broker@bancobig.es o en el 910012000, que uno de los que estoy al teléfono soy yo, así que por ahí nos podéis contactar y con total confianza.
Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Vamos a ir despidiendo y Gracias. hasta